¿Como cuántos chiles vas a usar? Nunca los cuento. Siempre lo hago al tanteo, o sea, como yo voy viendo. Ajá. Nunca tengo una medida. No, nomás así. Digo, me sobra, casi siempre me sobra, porque nunca cuento. No tengo una medida exacta y pues igual los chiles no siempre vienen del mismo tamaño. Solamente ahí más o menos voy viendo como donde los pongo a cocer, en este caso aquí. No más veo así como que llegue a cierta altura. Listo. ¿Y los daba hasta que esté claro o...? No, solamente darles una enjuagadita. Ya luego les pongo el agua que se cubra. Aquí pongo papas a cocer para acompañar a las enchiladas. Yo solo le pongo ajo y sal, no le pongo otra cosa. A los chiles. Sí, a los chiles. Ya cuando están cocidos, que están blanditos, los pongo a moler con el ajo y la sal solamente. Mientras hago esto, pues trato de tener el queso rallado, pero como ahora ya está, ahora ya no ocupo rallarlo. A nosotros nos gustan con cebolla, pero hay veces que no les pongo porque no a todos les gusta la cebolla. Los hago con puro queso. Las tortillas, pues es el gusto. Yo a mí me gustan más de bolsa de plástico, para que no se rompan, porque estas para las enchiladas se desbaratan mucho. Y para no hacer tanto llenadero o embarradero de grasa, yo las hago al revés. O sea, regularmente la tortilla con el chile se moja primero en el chile y luego se echa la manteca o a la grasa. Pero yo lo hago al revés, yo primero lo mojo en el chile, hago el rollito de la enchilada y después lo pongo en una cazuela a que se cocine o se fría para que no se llene todo, porque si no salta mucho y se utiliza mucha grasa y así no se utiliza tanta. Ahorita voy a aventajar a hacer las tortillas. Me pongo bastante para sacar todas las tortillas que voy a ocupar más o menos y no estar echando de poquito y de poquito. Los chiles nomás es de que se vean, que se sientan ya todos blanditos. Lo dejan un poquitito, nomás de que se le quite un poquitito lo caliente y ya se pone a moler. Nosotros por lo regular las acompañamos con las papas y nopales, pero aquí casi a nadie le gustan los nopales, entonces no uso los nopales. Mucha gente también le pone zanahoria, a lo que son la zanahoria, la papa y los nopales, pero mucha gente no quiere la zanahoria porque como tiene el sabor dulcecito, no lo quiere. Y los nopales no a toda la gente le gustan. Y aquí en mi familia pues no le gusta. Por eso nada más pongo las puras papas. Pero por mi gusto yo le pondría los nopalitos. Cuando guiso las papas, le echaría los nopales. Te fijas, cambia un poquito de color el chile. De estar así como que más oscurito, va quedando como más rojito, más como este. Es porque ya se está ablandando. Y casi siempre la primera le pasa de que no agarra bien porque como que apenas empieza a agarrar. ¿Estás hablando? Pero esta tortilla es muy fácil que se desbarate para esto. Por eso me gusta hacer con otro tipo de tortillas, pero ahora no tengo. Ahora con lo que tengo lo hago. Trato de sacar todas las tortillas que puedo para la gente que vaya a comer. A veces me faltan y vuelvo a hacer más, pero por lo regular trato de sacar
lo más que puedo. De fija ya tienen la grasa, ya después para freírlas con el chile ya no van a ocupar. A veces le pongo nomás la primera vez o en esta misma, ya cuando termino de sacar las tortillas. Las voy calentando para que el queso se gratine y tenga el sabor del chile guisado, porque es otro sabor diferente cuando nomás está cocido a cuando se guisa. Yo lo que hago es que las voy haciendo. Yo trato de hacer, por eso saqué esa charolita, para hacer todas las que voy a hacer, así sin guisar. Y ya luego cuando ya vayan a comer, ya nomás las voy poniendo en la cazuela, para que se vayan guisando y ya quedan calientes, guisadas y no quedan tan tiesas. Solo bajo los que quedan arriba para que agarren más. Ya le apagué más para que con el vapor termine de cocerse y repose un poquito. Dicen, agarra igual de grasa. Le digo, pues sí, las enchiladas típicamente así son, con grasa. Así las hagas de esta manera o las hagas como tradicionalmente se tienen que hacer, de todas maneras agarran mucha grasa. O sea, no nos escapamos. Pero de que son muy ricas, pues son muy ricas, con toda la grasa que se le tiene que poner. No sé si te llega el olor, de repente estos chiles saben tener un poquito de picor, pero por lo regular no son picosos. Pero hay veces que no sé si esté mezclado algún otro, que de repente da el olor de picosito y hoy me dio un olorcito de que pica. No mucho, pero de que sí tiene a lo mejor sí va a salir con un poquito de picor. Y eso nada más depende en el chile, ¿verdad? Sí, sí, eso no está en uno, eso está en los chiles, Si lo hicieron enojar. Sí. Si el que lo sembró y lo cosechó estaba enojado, no sé. No sé qué tenga que ver, yo pienso que de repente sí se va alguno que otro de los que sí tienen sabor picosito. Vamos a moler. Y le voy a echar un poquito fría para que le voy a saltar una de sal. Aquí yo le pongo poquita grasa para freírlo, para que esté frito, que no nada más esté cocinado solo. De preferencia me gusta dejar más la manteca, nomás para freír uso el aceite, pero yo de preferencia no uso manteca. Y este es de puerco, ¿eh? No es, o sea, de carne, que se hicieron carnitas. O sea, es naturalita. Lo cuelo para que no se vaya tanto pellejo. Y es mejor para cuando hacen las enchiladas. Mamá, hay que aprovechar todo porque la economía no es buena. Aquí nomás que hierva bien y ya lo podemos utilizar. Esto le falta. Ahora no le voy a poner queso porque va a venir él para comer y a él no le gustan con queso. Y pues a veces como que para hacer unas con y unas sin, mojo.
El queso por lo regular, bueno, mi mamá acostumbraba a ponerle queso fresco con cebolla, pero aquí a ellos les gusta más este queso y le pongo de este para que se derrita. ¿Qué queso es? Es como queso chihuahua, ¿sí? Mustard, algo así se llama. Trato de ponerle casi nomás en un lado. Y ya cuando se calientan para servirse vas a ver el olor también. Ahí te va a dar el olorcito del chile guisado, que es lo que para mí le da mejor sabor que si te las comes así. Las puedes comer así si tú quieres, pues está guisado el chile. Pero para que le dé el sabor más parecido a como se hacen originalmente, ya cuando las pones en la cazuela, a que la grasita que ya trae empieza a soltar, o si tú quieres, si tú prefieres, le puedes poner a la cazuela. Y ponerlas es bien poquitito, es nomás como para que no se peguen. Freírlas y el sabor es diferente y desde que se están en la cazuela te da el olor como cuando eché el chile. Aquí voy a poner las papas. Aquí se ven. Y cuando son cocidas también necesitan mucha grasa. Pero ya está en ti ponerle mucha o nomás medio sancocharlas con la manteca. Porque en sí van con mucha grasa. Porque vienes como terminando como de freírlas. Pero para que no se tarden tanto, primero se cocen. Para que ya nomás como que se frían como lo de afuera y quede lo blandito de adentro. Esto. Y ya cuando las echo yo aquí y ya están todas picadas en la cazuela, les pongo sal y les pongo un poquito de chile. Porque se supone que cuando tú las haces originalmente en un comal grande, donde tú metes tus enchiladas a cocinar primero al chile y después a la grasa, al revés de como yo le hice, la manteca o la grasa que tú utilices ya queda con el color y el sabor del chile. Porque esto es, digo, como para no hacer tanto llenadero en la casa. Y con la grasa que queda de cuando tú ya guisaste tus tortillas para rellenarlas, es donde se echan las papas. En toda la grasa, porque se utiliza mucha grasa para llenar las enchiladas, las tortillas. No tienes que tener una forma exacta, mi mamá así no las hacía. Más unos cuadritos, porque como ya están cocidas, ya no necesitan tanto, ya están blanditas. Esto de hacerlas así lo aprendí de una tía que no le gustaba ensuciar su cocina. Ella no le gustaba ensuciar su cocina. Ajá. Y pues empezaron a hacerlas de esa manera y dije, buena idea para no hacer tanto tiradero cuando no tienes ganas de andar limpiando y haciendo tanto. Y estas nada más son para acompañar a las enchiladas, no es para llenar un plato, no es un guisado en sí, es solamente como un acompañamiento de las enchiladas. Pero también llevaría sus nopalitos o su zanahoria cocida. Igual la zanahoria también se parte en trozos al gusto para guisarlo junto con las papas y los nopales. Mucha gente guisa todo separado, las papas, los nopales y las zanahorias aparte. Y ya cuando las sirven, el que quiere pues le pone un poquito de todo, porque se supone que va revuelto. Pero no toda la gente le gusta todo y pues lo cocinan separado. Aquí yo solamente le pongo pura sal. Al tanteo, no tengo una cantidad. Cada quien tenemos un gusto muy diferente de sazón. ¿Qué hace cuando le pone mucha sal? ¿Hay formas para arreglarlo? O... Hay cosas en las que hay formas, sí hay. Como en los caldos, en las comidas caldudas, ponerle una papa. Es una forma de quitarle lo salado, dependiendo la cantidad, claro, de lo que estés haciendo. Si es solo para la casa, una papa. Si es un caldo de pollo, de res, de albóndigas, depende lo que sea. Una papa entera
Te la puedes echar entera o partida a la mitad, no sé. Como papa ya lavada y todo eso. Cocida, nomás. sí, nada más cruda. Una papa cruda. Ok. Una papa cruda. Te la puedes echar. Y no sé si te has fijado o te ha tocado que si haces algún tipo de caldo, antes de echarle como verduras, tiene un sazón de sal. Cuando tú le echas la verdura, tiene otro sazón de sal, porque las verduras absorben también el sazón de sal que tiene la comida. Y la papa es una de las que agarran más. Lo sirvo con lechuga. Les hago como una canita de lechuga en el plato y encima pongo las enchiladas. O la puedes poner encima, pero creo que para que te las puedas comer como más a gusto y saborear es mejor como o a un ladito o abajo. Mi mamá no la sirve con la lechuga larga, la orejona no la servía mejor. No la servía con la lechuga larga. Ella ponía una lechuga y luego encima nos ponía las enchiladas. Era su camita, como dicen. Entonces yo de esta nomás la rebano. No tiene que estar delgadita ni perfecta porque pues es nada más como para hacer la camita para poner las enchiladas. No se necesita hacer una perfección. Ahorita te voy a servir un plato como yo las dejo ya preparadas. Yo nomás les pongo como para las primeras, ya las otras ya casi no les pongo nada. Para que no se me peguen, que toman esta cazuela no es para que se peguen, ¿verdad? Así se derrite el queso por dentro y por fuera se fríe el chile. Digo que el sabor es diferente que si te las comes así. También es al gusto. Las pongo como mi mamá me las ponía. Así las encimaba. Las papas también me las ponía a un ladito. ¿Cuánto te pongo? Igual 3 nada más. ¿Para qué? ¿Quién quiere más? Pues ni modo que vea el video. Él mismo se las hace.